Bueno, listo. Entonces voy a compartir pantalla con ustedes, una presentación. De una presentación que tengo preparada para el día de hoy, Entonces, hoy vamos a hablar de movimiento uniforme acelerado, ¿listo? Ya habíamos visto lo que era movimiento rectilíneo. ¿Y qué habíamos encontrado en este tipo de movimiento? ¿O cuáles fueron las consideraciones que hicimos? ¿O las suposiciones que hicimos? ¿O qué características tiene el rectilíneo uniforme? Que es en línea recta. La primera, sí, que se realiza en línea recta. ¿Qué otra? ¿Qué sucede con la velocidad en rectilíneo uniforme? Es constante. La velocidad es constante, muy bien. Listo, vamos a ver que en este uniforme acelerado vamos a tener algunos cambios distintos, ¿listo? Unas pequeñas variaciones. ¿Qué consideraciones tenemos acá? ¿Qué consideraciones tenemos acá? Las primeras son las siguientes. Vamos a tener la misma consideración de que la trayectoria, es decir, el desplazamiento se realiza en línea recta. Pero, a diferencia del rectilíneo uniforme, donde la velocidad es constante, en este caso, la que es constante es la aceleración y debe ser distinta de cero. ¿Por qué distinta de cero? Porque cuando hablamos de aceleración cero, estamos devolviéndonos, cambiando de movimiento, devolviéndonos a rectilíneo uniforme. Entonces tiene que ser distinta de cero, ¿listo? La consideración inicial en rectilíneo uniforme era que como la velocidad es constante, la aceleración es cero, ¿listo? Entonces aquí la aceleración es constante, pero va a ser distinta de cero, va a tomar un valor distinto, ¿listo? La velocidad en este movimiento puede aumentar o disminuir y lo va a hacer de manera uniforme, es decir, va a tener una relación con el tiempo, ¿listo? Entonces una pregunta, ¿se puede presentar un valor de aceleración negativo o una aceleración con valor negativo? ¿O cómo interpreto yo que la posible aparición de un signo menos en la aceleración? ¿Quién tiene una idea? ¿Que está yendo en reversa? Bueno, más que como tal, yendo en reversa, bueno, ya no vamos a considerar el desplazamiento cuando nos devolvemos. En este caso, cuando hablamos de una aceleración negativa, significa que el auto está desacelerando, ¿listo? Es decir, la aceleración se va reduciendo a una tasa constante, ¿listo? Entonces, como todo, bueno, la deducción de las ecuaciones no la voy a hacer porque, bueno, pues me tomaría muchísimo tiempo, pero sí es bueno mencionar cuáles son las ecuaciones relevantes para este movimiento. Esta se parece mucho a la ecuación que habíamos visto para desplazamiento en rectilíneo uniforme, pero es porque aquí la velocidad es la que cambia con el tiempo, ¿listo? Entonces este término es la velocidad final, que siempre hemos considerado nosotros, que es igual a la velocidad inicial más el cambio en la aceleración por el tiempo, ¿listo? Esta es para velocidad, esta ecuación me permite hallar velocidad, ¿listo? Esta me sirve para velocidad. La siguiente, ¿para qué me sirve? Así por lo que aparece. ¿Qué es esto? ¿Esta X? Posición. Posición, muy bien. Con esta ecuación yo voy a determinar la posición en cualquier tiempo. ¿Listo? Esta otra ecuación me permite, Velocidad. esta ecuación es de velocidad también, pero si ustedes ven, aquí tengo desplazamiento, tengo aceleración, pero no tengo tiempo. Es decir, cuando yo les dé una situación, un problema, en el que no se involucre, en las que no les dé el tiempo y les dé cualquiera de estas variables, ustedes pueden determinar la que hace falta. ¿Listo? Despejando, ya que esto simplemente lo que nos hace es eliminar el tiempo, que muchas veces el tiempo en estos cálculos, como aquí está el cuadrado y otras cuestiones,
se nos hace un poquito más difícil, ¿listo? ¿Esta cuál es? ¿Esta cuál es? ¿Es una velocidad? ¿Pero qué velocidad? ¿Qué significa la barra arriba aquí? Media. Velocidad media, muy bien. Esta es la velocidad media del recorrido. Habíamos visto que en rectilíneo uniforme nosotros la calculábamos por pedacitos, por intervalos. Aquí sí podemos hacer el promedio de las velocidades. ¿Por qué? Porque como esta velocidad va cambiando con el tiempo, nosotros podemos calcular este promedio de esta forma, ¿listo? Y con esta puedo hallar también otro desplazamiento, ¿listo? Esas son las ecuaciones importantes. Entonces lo que vamos a hacer es resolver un ejemplo en el que apliquemos estas ecuaciones. Usualmente las que más vamos a utilizar son la primera, esta de acá, y en algunas situaciones esta, ¿listo? Entonces vamos a empezar con un ejemplo. Listo. ¿Quién me lee el ejemplo, por favor? ¿Alguien quiere el ejemplo? Samuel, Yo por quiero ejemplo. leerlo. Listo, bueno, léelo. Un auto se detiene en un semáforo. Empieza a moverse y aumenta uniformemente su rapidez hasta los 20 metros por segundo. Al cabo de 10 segundos, a partir de ahí, la rapidez se mantiene constante durante 15 segundos, después de los cuales el conductor ve otro semáforo que se pone rojo. Por tanto, disminuye su velocidad hasta que se detiene 5 segundos después de haber comenzado a frenar. Detiene la aceleración del auto y el desplazamiento entre los dos semáforos en cada intervalo de tiempo. Listo. Entonces, esta es la situación, ¿no? El auto se detiene en un semáforo y empieza a moverse, aumenta uniformemente su rapidez. Entonces, ¿qué significa que aumente uniformemente su rapidez? Constantemente. Perdón, repíteme que no se escucha bien. Constantemente. Aumenta uniformemente, es decir, hay un movimiento acelerado, ¿cierto? Es decir, él empezó quietico y durante 10 segundos fue aumentando su rapidez hasta que llegó a este valor, ¿listo? No fue aumentando, es decir, la velocidad fue cambiando. Entonces, esa primera parte nos quiere decir que este primer tramo del recorrido es un movimiento, ¿qué? Uniforme. Uniforme, rectilíneo uniforme o uniforme acelerado. Acelerado. Es un movimiento acelerado, ¿listo? Listo. A partir de ahí, dice que la rapidez se mantiene constante durante 15 segundos. ¿Qué significa que la rapidez se mantenga constante, chicos? Que no cambia. No cambia, listo. No va a cambiar no va a cambiar durante ese tiempo. En ese segundo tramo, qué tipo de movimiento es? ¿Es rectilíneo uniforme o es uniforme acelerado? ¿Uniforme acelerado? No, ese movimiento es rectilíneo uniforme. Recuerden que cuando hablamos de velocidad constante, se habla de movimiento rectilíneo. Cuando la velocidad es constante, es decir, siempre se va a mantener la misma, ¿listo? Va a viajar durante esos 15 segundos manteniendo esa velocidad, ¿listo? Entonces, en el primer tramo era uniforme acelerado. En el segundo es rectilíneo uniforme, dice. Se mantiene constante durante 15 segundos, después de los cuales el conductor ve otro semáforo. Por tanto, disminuye su velocidad hasta detenerse 5 segundos después de haber comenzado a frenar. ¿Qué movimiento es?
en el proceso de frenar, ¿qué movimiento es? Uniforme, acelerado o rectilíneo. ¿Rectilíneo? Acelerado. Es acelerado. ¿Por qué? Porque dice que empieza a disminuir la velocidad hasta que se detiene, es decir, que va reduciendo su rapidez. Entonces él empieza a frenar y la velocidad va cambiando hasta que llega a cero, hasta que se detiene, ¿listo? Entonces lo que tenemos que hacer es determinar la aceleración del auto y el desplazamiento entre los dos semáforos durante cada uno de esos intervalos, ¿listo? Entonces vamos a empezar. Este sería un esquema del movimiento que hizo el carrito, ¿listo? Entonces, aquí está la situación planteada. Está en el semáforo y empieza a acelerar hasta que llega a una velocidad en este intervalo. La mantiene constante mientras viaja la mantiene constante durante cierto intervalo de tiempo y cuando ve este semáforo empieza a frenar hasta detenerse en él. ¿Listo? Entonces, ¿qué habíamos dicho acerca del intervalo 1? ¿Qué movimiento era? Uniforme acelerado. Era movimiento uniforme acelerado. Listo. Entonces lo vamos a analizar por intervalos. El primer intervalo es movimiento uniforme acelerado. Entonces, tomamos la primera ecuación, que era igual a velocidad inicial. La primera era esta, ¿cierto? Velocidad igual a velocidad inicial más aceleración por el tiempo. Y de aquí despejamos la aceleración. ¿Cómo nos caería ese despeje? Entonces, tenemos que pasar este al otro lado que está haciendo respecto a este. Este término que hace con respecto a este. ¿Qué operación hay entre estos dos? Suma. Es una suma, es decir, este término es positivo. Si lo quiero quitar de allí, ¿qué hago? Pasarlo a restar al otro lado al igual. Lo paso restando, listo. Y me queda esto, acá. Y ahora solamente me queda despejar la aceleración. ¿Qué está haciendo la T? Multiplicando la aceleración. ¿Qué hago? Entonces al otro lado pasa ¿cómo? Dividiendo, ¿listo? A dividir. Y así, este es el resultado que puse acá directamente, ¿listo? A dividir. Listo. Ese sería. Bueno. Entonces, listo. Calculamos la aceleración. Reemplazamos los valores. Velocidad inicial. Y velocidad final menos velocidad inicial, porque recuerden que llegó a los 20 metros por segundo. Y aquí dividimos en el tiempo que tardó en llegar a esa velocidad. ¿Listo? Entonces nos da que este es el valor de la aceleración en ese primer intervalo de tiempo. Ahora vamos a calcular cuánto se desplazó. Como estamos hablando de que de movimiento uniforme acelerado, para hallar desplazamiento, ¿cómo lo calculamos? Utilizamos la ecuación que nos relaciona el desplazamiento. ¿Listo? Que es esta de acá. Que era la ecuación cuadrática que aparecía antes. Era esta. Posición igual a la posición inicial más la velocidad inicial por el tiempo más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. ¿Listo? Recuerden que cuando hablamos de desplazamiento es la variación entre la posición final menos la posición inicial. Entonces yo por eso pasé este al otro lado restando. Me quedó igual a lo que está acá, a esta parte de acá. ¿Listo? Me quedó esto. Y solamente lo que calculo es, bueno, reemplazo los valores. ¿Por qué este término se me fue a cero? ¿Por qué ese término se me fue a cero? Este término de velocidad. ¿Por qué no lo tuve en cuenta?
Porque no tiene ningún valor. No, ¿Por qué no se movía? bueno, más o menos. Recuerden, chicos, que la situación es que él está estacionado, él está quieto y empieza a moverse cuando cambia el semáforo de color. Entonces, lo que primero hizo fue, estaba quieto y empezó a moverse, ¿listo? Entonces, por eso la velocidad inicial del móvil es 0, ¿listo? Por eso simplemente la quité. Y solamente me quedó este término de acá. Entonces, reemplacé valores. Un medio, que viene de la fórmula, de la aceleración, que fue la aceleración que calculamos acá, por el tiempo al cuadrado, el tiempo que demoró en ir de aquí a aquí. El tiempo que demoró, perdón, en ir desde esta velocidad 0 hasta los 20 metros por segundo. En esos 10 segundos, ese auto recorrió 100 metros, solamente en el primer intervalo. ¿Listo? Ahora, ¿cómo haríamos en el segundo intervalo? ¿Cómo haríamos? ¿Qué habíamos dicho del segundo intervalo? ¿Qué tipo de movimiento se presentaba en el segundo intervalo? Habíamos dicho que en ese intervalo el movimiento era rectilíneo uniforme. ¿Por qué? Porque mantenía su velocidad constante. Entonces, en ese caso, simplemente la aceleración nos da 0. ¿Listo? Entonces, repito. Como el auto mantiene su velocidad constante durante ese intervalo de tiempo, cuando hablamos de velocidad constante, la aceleración automáticamente es 0. ¿Listo? Y se considera que el movimiento es rectilíneo uniforme. Entonces, listo, ya hallamos la aceleración. ¿Nos dio cuánto? 0. Y calculamos el desplazamiento. ¿Cómo calculamos ese desplazamiento? Usando movimiento rectilíneo uniforme. ¿Cómo sería ese desplazamiento? ¿Cómo creen que sería? Utilizamos la ecuación para desplazamiento en rectilíneo uniforme. Que recuerden era esta ecuación. ¿Listo? Y así calculamos el desplazamiento en este segundo intervalo. ¿Listo? Y nos da 300 metros. Es decir, mientras mantuvo su velocidad constante, en estos 15 segundos, el auto se movió 300 metros. ¿Listo? Ahora, tenemos que calcular el intervalo 3. ¿Listo? Habíamos dicho que era uniforme acelerado, pero dijimos que el auto va frenando. ¿Listo? Como el auto está frenando, entonces es uniforme acelerado. Entonces, ¿qué hacemos? Calculamos la aceleración, igual que en el punto en el primer intervalo. Despejamos aceleración de la ecuación de velocidad. Y aquí, ¿por qué este valor me da 0? Porque aquí puse esta velocidad final como 0. Por ¿Por qué esa velocidad final nos dio 0? Porque está parando, está. Muy bien, porque el auto se está deteniendo.
Habíamos dicho que el auto se detenía, Se ¿listo? tenía poco a poco, sí. Él va frenando Bueno, mejor dicho, iba frenando en algunos y tiempos. empieza a frenar hasta que se detiene frente al semáforo. Entonces, por eso la Ujú. velocidad final es 0. Y la velocidad inicial era la velocidad con la que venía desde el primer intervalo. Llegó a 20 metros por segundo, se mantuvo constante hasta que llegó a cierto punto y empezó a frenar. ¿Listo? Como ven, aparece este signo menos. ¿Listo? Esto indica que la velocidad y la aceleración tienen signos contrarios. ¿Y nosotros cómo interpretamos esos signos contrarios? Que simplemente el auto está reduciendo su velocidad y también pues está reduciendo, se presenta una reducción en la aceleración. ¿Listo? Ahora, ¿qué nos falta hacer? ¿Qué nos falta hacer del problema? Nos falta calcular la distancia entre los dos semáforos. ¿Cómo calcularíamos esa distancia? Ah, bueno, perdón, falta calcular el desplazamiento en dicho intervalo. Porque no, apenas calculamos la aceleración. ¿Listo? Ujú. Entonces, en ese proceso de frenar, cuando él ve el semáforo y frenar durante esos 5 segundos, el auto se desplazó apenas 50 metros. ¿Listo? Recuerden, aquí la aceleración la pongo completa, con todo el signo negativo. ¿Listo? Y ahora, el desplazamiento total, es decir, la distancia entre los dos semáforos, es sumar la distancia recorrida, el desplazamiento, perdón, en cada uno de los intervalos. En el primer intervalo fueron 100 metros, en el segundo fueron 300 y en este último fueron apenas 50 metros. Por lo tal, la distancia entre los dos semáforos era de 450 metros. Voy a hacer un stop. ¿Tienen alguna pregunta? ¿Alguna pregunta, alguna inquietud, alguna duda en este punto del ejercicio? Es momento de que la comenten, ¿listo? No, bueno, entonces vamos a resolver entre todos un ejemplo, ¿listo? Entonces para eso quiero que todos participen y vayan haciendo sus aportes. Bueno, antes de resolver el ejemplo, algo que usualmente se puede hacer acá es realizar el mismo análisis gráfico que hacemos en línea uniforme, ¿listo? Entonces tenemos un gráfico de posición versus tiempo, un gráfico de velocidad versus tiempo, y aquí sí incluimos el gráfico de aceleración versus tiempo, ¿listo? Entonces, ¿cómo sería el gráfico de posición versus tiempo? ¿Qué forma tiene esa ecuación? ¿El movimiento uniforme acelerado? Recuerden que es de esta forma, ¿no? Sí, XO, X, Inicial más 0, más velocidad inicial por tiempo, más que un medio Hace, de la aceleración por el tiempo. ¿Cómo va ese tiempo? por el tiempo. Al cuadrado, ¿listo? Entonces, Por el tiempo al cuadrado. Entonces, esta ecuación tiene un comportamiento ¿de qué tipo? Es una ecuación cuadrática. La determinamos por el grado de este término, ¿sí? Es decir, lo que esta ecuación lo que nos va a dar es una curva así, que va creciendo como una especie de parábola, ¿listo? Y ya va a crecer de una forma muy rápida. Entonces, cuando nosotros hacemos la representación de todos los intervalos y todos esos instantes, vamos a obtener una gráfica de esta forma. ¿Listo? ¿Qué pasó acá? Este es el primer intervalo, que fueron los 10 segundos en los que el auto pasó de 0 a 20 metros por segundo y recorrió 100 metros. Como verán, este va empezando a aumentar hasta que empieza a aumentar. Y llegamos a este punto. En este punto, mantuvo su velocidad constante durante 15 segundos. Este punto acá corresponde al tiempo 25, ¿listo?
se mantuvo constante, es decir, no cambió. No cambió, no cambió. Pero sí hubo un cambio en la posición. Hasta llegar, que en ese espacio recorrió 300 metros, es decir, que ya llevaba 400 metros en total. Y a partir de aquí, el auto empieza a frenar. Si bien es un movimiento acelerado, no se va a presentar hacia abajo. Simplemente él va a seguir desplazándose hasta que se detiene. Por eso la curva se empieza como a ir hacia abajo, se empieza a ir así. Eso indica la reducción en la velocidad, ¿listo? Ese es el cambio que se presenta en esta gráfica. Ese es el gráfico de posición versus tiempo. Si hubiese sido todo el tiempo acelerando, es decir, todo el tiempo manteniendo este proceso, el auto lo que iba a hacer era esto: subir y subir, 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 aumentar drásticamente su aceleración. ¿Listo? El otro gráfico que podemos hacer es de velocidad versus tiempo. Bueno, se pasó primero el de aceleración versus tiempo. Habíamos dicho que la aceleración en este movimiento se mantiene constante. ¿Listo? Entonces, Ujú. en estos 10 segundos, en estos primeros 10 segundos, la mantuvo en 2 metros por segundo, hasta que llegó a estos 100 metros. Entonces, acá, en este punto, la mantuvo constante, que fue lo que dijimos acá acerca de la velocidad. Pero para movimiento rectilíneo uniforme, aceleración constante implica que su valor sea 0. Entonces, por eso aquí el valor de la aceleración se fue a 0 durante 15 segundos. Y luego, como empezó a frenar, la aceleración se redujo a menos 4 metros por segundo cuadrado. ¿Durante cuánto tiempo? Durante 5 segundos. Y esto fue lo que sucedió. ¿Listo? Por eso este es el gráfico de aceleración. Obtuvimos esto. Ahora, el gráfico de velocidad versus tiempo. Acá, miren. Lo que habíamos dicho, en los primeros 10 segundos pasó de velocidad 0 a 20 metros por segundo en estos 10 segundos. ¿Listo? Después de esos 10 segundos, la mantuvo constante. Es decir, se mantuvo en esos 20 metros por segundo. ¿Durante cuánto tiempo? Durante 15 segundos. Y a partir de este momento, empieza a frenar hasta que llega a 0. ¿Listo? Eso es lo que explican estos gráficos. ¿Listo, chicos? Ahora sí vamos a resolver un ejemplo entre todos. ¿Quién me lee el ejemplo? Que lo lea Daniel. Un ciclista comienza su paseo matutino y al cabo de 10 segundos su velocidad es de 7.2 kilómetros por hora. En ese instante ve aproximarse un perro y comienza a frenar durante 6 segundos hasta que la bicicleta se detiene. Calcular. ¿Qué tenemos que calcular? Espérame. Está aquí abajo. A. La aceleración hasta que comienza a frenar. Y B. La aceleración con la que frena la bicicleta. C. El espacio total recorrido. Listo. Entonces vamos a empezar. Listo. Entonces vamos a empezar. Vamos a calcular la aceleración hasta que comienza a frenar. ¿Cómo calcularíamos esa aceleración? Entonces, lo que nosotros tenemos acá son los siguientes datos. Listo. Un ciclista comienza su paseo matutino y al cabo de 10 segundos, que es mi primer dato, que son los 10 segundos, que es igual a mi tiempo, llega a una velocidad de... ¿Cuánto es la velocidad? 7.2. 7,2 kilómetros por hora. 7.2 kilómetros por hora. Pues por hora. Listo. Ahí dice, listo. Esa es la primera parte de ese problema.
dice que él empieza su paseo y al cabo de 10 segundos llega a esta velocidad. ¿Listo? Entonces vamos a calcular la aceleración que alcanza el móvil, este ciclista, cuando llega a este punto. Entonces, ¿cómo calculamos esa aceleración? De primera se pasan los kilómetros a metros 7.2, por profe. segundo. El primer comentario fue que pasamos estos 7.2 kilómetros por hora a metros por segundo. Muy bien. Entonces vamos a hacer esa conversión. Entonces tenemos los 7.2 kilómetros por hora. Voy a quitar este dato de acá para que nos quede más ordenado. Los vamos a pasar ¿a qué unidades, Gabriel? A metros por segundo. A metros por segundo. Muy bien. Entonces vamos a utilizar factores de conversión. Como siempre aquí tenemos en cuenta factores de conversión. ¿El primero cuál sería? Estos kilómetros los queremos dejar ¿en qué? Metros, sí. Entonces aquí pongo 1 kilómetro para simplificar con el kilómetro que está arriba. ¿Y a cuántos metros tiene 1 kilómetro? 1000 1000. 1000 Listo. metros, profe. Tiene 1000 metros. Y ahora vamos a pasar las horas ¿a qué?